Me acompaña Nahuel Sosa, ¿cómo te va? Un placer verte de nuevo acá, Nahuel. Vamos por la invitación. A ver, así como comentamos aspectos que son no favorables, algunos dicen, algunos observadores, dicen, bueno, que hay una luz al final del túnel, porque quien va a asumir ahora es Daniel Scioli y se lo ve con un perfil negociador. Bueno, yendo por ese lado, para tratar de... No quiero primero un comentario tuyo, me gustaría también meterme después con el tema de lo que está pasando con los trabajadores, ¿no? El trabajador en relación de dependencia y su relación con la canasta básica total, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que la foto del acto de YPF marca una nueva etapa en el frente de todos. Me parece que eso que quedó un poco después subsumido por esto que contaba Pablo y las distintas discusiones y tensiones, pero sacando eso, creo que marca una nueva etapa. Es decir, marca una nueva etapa en el sentido de que tanto Alberto como Cristina hubo dos cosas que se refirieron, una fue a los discursos de odio y la otra la idea de futuro. Eso me pareció algo que un poco pasó desapercibido en los medios. Y también, ¿Discurso de odio? Sí, ambos hablan de los discursos de odio con preocupación, del odio como preocupación, como estrategia política. Ambos también hicieron definiciones respecto al futuro, cuando Cristina dijo, bueno, el futuro es lo que se hace ahora, cuando Alberto dijo la frase de Spinetta, el futuro, el mañana es mejor. Y me parece que en el fondo también ambos sostuvieron un mismo modelo económico, ¿no? Capaz que con velocidad distinta, pero esta idea de cuáles son los sectores estratégicos para que el país pueda desarrollarse y tener soberanía. Y cómo se hace con empresas como Techint, que es un capital transnacionalizado, es decir, tienen intereses de burguesía pero no de nación, o sea, no pasa como en otros países, como puede ser Brasil, donde hay una burguesía nacional, por más que uno esté más o menos de acuerdo, ¿no? Creo que eso, y que era una foto después de 3 meses fuerte, es decir, que era un mensaje, decir, bueno, acá está, o sea, no se rompió, esta coalición sigue estando. Creo que Cristina, lejos de lo que muchas veces uno ve en las tapas de Clarín, cuando le dice a Alberto usar la lapicera, lo está empoderando en vez de debilitando, porque lo que está diciendo es, bueno, te bancamos, andá, dale para adelante y acá estamos. Y me parece que aún así el presidente actuó bien frente a este episodio. O sea, me parece que definió y definió en función de la unidad. Bien. O sea, de caso contrario, lo que hubiera sucedido, si uno hiciera el análisis contrafáctico, era más bien alentar un nuevo capítulo de tensión, y me parece que Alberto eligió frente a eso proteger a la coalición política. Clarísimo. Bueno, ahora sí, vamos al tema de como sociólogo, ¿no? Sociólogo y abogado, pero vamos como sociólogo. Sí. El tema de qué es lo que estás viendo vos del trabajador en este escenario. No, a ver, hay una socióloga llamada Natalucci que tiene una definición que es interesante, que dice, bueno, hay 3 tipos de trabajo, ¿no? Sí. O sea, el trabajo de quienes están en una situación registrada, lo que comúnmente decimos trabajo en blanco, el trabajo informal o el trabajo en negro, pero hay un tercer tipo que son trabajadores desempleados. ¿Y quiénes son los trabajadores desempleados? Bueno, es lo que, por ejemplo, el feminismo denomina la economía del cuidado, son aquellas tareas del cuidado que no son reconocidas, o lo que los movimientos sociales denominan como la economía popular, ¿no? Y acá me parece que hay algo que es clave, que es diferenciar entre trabajo y empleo, ¿no? O sea, que a veces se confunde, ¿no? El empleo es una determinada situación jurídica en la cual estás en blanco, hay descuento. Ahora, el trabajo es mucho más amplio que el empleo. Es decir, el trabajo es una actividad social que produce bienes y servicios, más allá de tu situación jurídica, si estás en blanco o estás en negro. Y esto me parece que es importante porque esto invita a pensar que, bueno, entonces el desafío que hay que hacer como Estado es reconocer todas esas formas de trabajo que hoy no están reconocidas, remunerarlas, institucionalizarlas. Eso me parece que es clave, ¿no? O sea, el feminismo luchó mucho tiempo para que se diga, che, ojo que cuando una compañera está haciendo una tarea del cuidado está trabajando, no es que no está trabajando y solo trabaja el tipo que va a la fábrica, no, hay una actividad social de trabajo. Cuando los movimientos sociales dicen, che, ojo que mirá que cuando en una barriada popular una persona está 8 horas de su tiempo dedicándola a un merendero, o un cartonero está 8 horas reciclando, esa persona está haciendo una actividad social que es el trabajo. Entonces, la conclusión de esto, ¿cuál sería? Bueno, la conclusión de esto tiene que ser que el Estado tiene que reconocer esas formas de trabajo y empoderarlas, porque de caso contrario, lo que termina sucediendo es que quedan excluidos un montón. Digo, hoy los trabajadores formales son la minoría en nuestro país, ¿eh? Yo quiero aclarar eso. Entonces quedan excluidos un montón de trabajadores y a su vez tenés un segundo punto que con la inflación, el poder adquisitivo se reduce y aparece este fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, que vos construís una actividad social y sin embargo estás por debajo de la línea de pobreza. Clarísimo, clarísimo. Contame un poco, bueno, ¿y cómo ves el escenario futuro del trabajo? Bueno, creo que, a ver, hay 3 ejes, que es producción, trabajo y distribución, que van asociados, que uno podría decir
Después de la pandemia, la producción es lo que más creció en nuestro país. Esto vos lo decías al principio, la macro. La verdad macro que de indicadores buenos. de indicadores Y buenos, la micro- teniendo en cuenta que venimos de la sociedad argentina viene de una crisis muy larga que ya lleva casi 5 años. Sí. O sea, entre el macrismo, entre la pandemia, ahora la inflación, con la guerra Rusia-Ucrania, son 5 años seguidos de un golpe tras otro, ¿no? Exactamente. Entonces, aún en eso se logró que crezca la producción. En materia de trabajo está esta dificultad, ¿no? Es decir, por un lado crece el empleo, pero por el otro lado se sigue sin reconocer las otras formas. Y el tercer punto, que me parece que tiene que ser la clave del gobierno de acá al 2023, es la distribución. Me parece que ese va a ser el eje. O sea, porque sin distribución, ese trabajo termina siendo un trabajador pobre. Claro. Ese es el dilema que te construye. O sea, vos reconoces todas las formas de trabajo, vos creces en materia de producción, pero si no hay distribución, tenés este fenómeno de personas que pueden estar trabajando y sin embargo, por su propio poder adquisitivo, están en una situación de pobreza. Bien. Te dejo acá el interrogante. O sea, la gente ve 2 coaliciones rotas. Vos podés negármelo, pero ven 2 coaliciones. Entonces dice, bueno, aparece este muchacho. Sí, yo no creo que estemos frente a una crisis de representatividad política en nuestro país. No. Creo, eso no quita de que uno no observe que a diferencia del 2001, incluso de los 90, cuando la UCD era muy importante, Sí. que hay un fenómeno global de radicalización de las derechas. Eso efectivamente existe, ¿no? O sea, el mundo y la pandemia es una transición, y la pandemia, o sea, fue peor que una guerra para la humanidad. O sea, por lo tanto, que luego de esa crisis, de que tuvo efectos sanitarios, económicos, pero que también tiene efectos psicológicos, sociológicos y políticos, crezcan otras tendencias, sí, probablemente, por eso me preocupa más. Y después lo que me preocupa del fenómeno Milei no es solo cuántos votos saque en el 2023, sino cuánto pueda correr a la derecha de la sociedad, ¿no? Digo, porque cuánto impactan en el sentido común las cosas que él dice. Porque a veces hay una mirada que es muy unidireccional, qué sé yo, mi tía puede votar al Frente de Todo y está cada día más fascista, ¿y qué tiene que ver? Y vota a Cristina y Alberto y cree que al boliviano de la esquina hay que devolverlo a su país. Entonces, me parece que a veces esos discursos autoritarios, esas prácticas violentas, van corriendo los límites, y eso sí me preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene se cumplen 40 años de democracia. Entonces, por lo tanto, por lo general estas tendencias autoritarias lo que hacen es, bueno, te van erosionando prácticas que son violentas, Entonces, ahí hay algo que hace Milei, que lo señala bien una autora, que es la idea del individualismo popular. O sea, que ya el Individualismo popular. Claro. A ver. No, esa idea de vos te armás tu propio parripollo y en el propio parripollo explotalo más al que está en la esquina, y por eso sos un emprendedor, porque frente a la adversidad que te da la pobreza, vos fuiste un emprendedor, y básicamente como sos un emprendedor en la adversidad, está todo válido desde autoexplotarte de forma descarnada hasta explotar al lado de forma descarnada, ¿se entiende? Clarísimo. Entonces me parece que ahí sí hay algo que hay que tenerle en cuenta. Bueno, estamos cerrando. Bueno, creo que se viene un año y medio decisivo para el gobierno, Sí. y que creo que el eje tiene que estar puesto en la distribución y en las medidas que ya están en el Congreso. Que repasemos la renta inesperada, que la acaba de pasar Guzmán, la medida que mandó Cristina respecto al aporte de quienes fugaron los capitales, y el monotributo productivo, que es una medida que llevan adelante los movimientos sociales, que tiene que ver con lo que hablábamos antes en materia de trabajo.